Tras su salida, la puerta de la pantalla se cerró, marcando el final de otra noche impecable con un susurro sutil. Mi esposa, Julie, me dio un beso en el campo. El aroma de su fragancia, con matices florales y lujosos, contrastaba fuertemente con la sencillez de nuestra existencia. Perduraba en el ambiente incluso después de que se había marchado en su descapotable rosa brillante. Se experimentó un beso muy sentido. No experimentaba frío, al menos no de forma literal, pero sí percibía una falta de la típica calidez, esa cercanía familiar que solía caracterizar a nuestro Edward durante una década. Lo hice con el propósito de causarme estrés. Ambos habíamos soportado una carga de trabajo intensa. Durante la noche, me dediqué a cuidar de nuestro huerto, escuchando el constante sonido de los puntos de apoyo que alivian la ansiedad. El jardín representaba nuestro refugio, un pequeño oasis de vegetación en medio del ajetreo suburbano, una muestra de la vida que habíamos creado en común, al menos eso creía. Al día siguiente, el sol brilló intensamente, penetrando los ojos con su brillo implacable y desalentador. Preparé café, el olor que intentaba sobreponerse al ruido en mi vientre. Era tarde para ir a trabajar, la vida como supervisor en una obra apenas dejaba tiempo para las mañanas tranquilas. Al salir, me di cuenta de que el coche de Julie seguía estacionado en la carretera, lo cual era algo poco común. Generalmente se encontraba en el hospital en este momento, demostrando una devoción extrema hacia sus pacientes. Después la observé cerrada en la ventanilla del conductor, con un pequeño pliegue asomando. He sufrido una herida en mi sangre. Sin duda, tenía pleno conocimiento de lo que era. Se trataba de un tubo de crema económica, de la clase que encontrarías en un alojamiento de bajo costo. Al intentar moverlo, mis manos se lastimaron. Solo una llave de hotel. En la parte trasera se encontraba impreso el nombre del motel. La Rosa Carmesí. Esa denominación me resultaba familiar. No era un sitio al que solíamos ir. Se ubicaba un motel apartado al otro extremo de la ciudad, conocido por sus habitaciones reservadas. Sufro de una fractura en el cráneo. El beso en la carretera, el automóvil retrasado, el vuelo económico. Las piezas se ensamblaron con una precisión sorprendente. Julie se encontraba bajo una gran presión, no solo por estrés. Me encontraba lidiando con un problema. Durante las horas siguientes, se vivió una combinación de incertidumbre, interrumpida por enojadas llamadas telefónicas y frenéticas investigaciones en línea. Lo Halley. Realicé una búsqueda del nombre Edward Jameson, el cual no me resultaba familiar, para reservar una habitación en la Rosa Crimson el día en que Julie había partido. En mi cabeza se deslizaron las imágenes. La sonrisa de Julie, la cercanía reconfortante de su cuerpo en la cama, todo se desvaneció, se vio afectado. La araña me envolvió con un sonido de sufrimiento insoportable. Decidí justificar mi ausencia laboral diciendo que estaba enfermo, una excusa que apenas tuve en cuenta. Requería de un espacio para idear, un espacio para ubicar a ese Edward Jameson y hacer que responda por sus acciones. Acudí primero al hospital. Me adentré en la investigación de las escuelas de Julie gracias a mis contactos. El nombre de Edward Jameson. Difundí el nombre a todos los que estuvieran presentes. La tarea se completó rápidamente. Se desempeñaba como médico, especializado en oncología, y su carisma lo convertía en un profesional prometedor, tal como lo indicaban los elogios en los pasillos. Incluso hubo quien hizo referencia al flamante automóvil deportivo que había adquirido. Mi enojo aumentó considerablemente. Contaba con todo, una carrera brillante en perspectiva, logros personales y ahora, mi esposa. En las redes sociales, me topé con una imagen de triunfo seleccionada con esmero. Un apuesto caballero, mostrando una sonrisa segura, fotografías de cenizas limpias, unas vacaciones llenas de opulencia. Sentí como mi temperatura corporal aumentaba. Ninguna de esas cosas le correspondía. Se apoderó de algo de mayor valor que simples bienes materiales. Mi mujer, mi pilar, la base de mi existencia. El delito se incrementó. Tenía pleno conocimiento de que debía confrontarlo en ese lugar. Hasta el momento lo había verificado, pero aún le quedaba una posibilidad. Le llevé de regreso a su hogar,
una vivienda recién edificada, un símbolo de su soberbia. En la carretera reposaba su costoso automóvil. Estacioné mi hogar en 2 ocasiones, sintiendo los latidos de mi corazón resonar en mis oídos. No era la intención lastimarlo físicamente, al menos no en primer lugar. Se buscaba garantizar que comprendiera la importancia de sus decisiones, de enfrentarse a las consecuencias. Lo hallé en el interior, su actitud altanera emanando de él como un aura de calor. Me encontraba hablando por teléfono. Una sonrisa radiante iluminando su rostro. Cuando me miró, su rostro se ruborizó de inmediato, el rubor se extendió desde sus cejas como si fuera un líquido derramado. «Tú», fue lo que le dijo a voz en cuello. La cuidadosa creación se deshizo frente a mis ojos. Los placeres no fueron motivo de inquietud para mí. Le di un golpe fuerte. No una sola vez, ni 2 veces, sino hasta que se convirtió en una amalgama de sonidos lastimados. La imagen ideal que tenía desapareció, siendo sustituida por la figura de un hombre herido y sin vida. Continué sin descanso hasta que la raíz del dolor comenzó a desvanecerse, siendo sustituida por una sensación de malestar. Después, di la vuelta y me marché. Las repercusiones de sus actos eran algo con lo que él debía enfrentarse. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de desorden. Tuve un enfrentamiento con Julie. El reporte inicial, las lágrimas derramadas, la disputa. La realidad asombrosa permaneció inalterada por todo eso. La traición que sufrió fue total, sin reservas. La separación resultó ser amable y a la vez devastadora. Todo lo que tenía se esfumó para ella. Su labor, su prestigio, la existencia que creía tener. Edward también lo perdió todo. La labor que desempeña, sus amistades, su imagen pública. Los medios de comunicación, influenciados por mis contactos en la urbe, ofrecieron una imagen impactante de su situación. El jardín se transformó en mi lugar de escape. Dediqué mucho tiempo a su cuidado. La tierra, un pilar fundamental en medio de la tempestad que es mi existencia. Antes, las plantas eran símbolos de nuestra existencia en común, pero actualmente simbolizan mi capacidad de recuperación y el proceso gradual y difícil de reconstrucción. Aunque he extraviado algo de gran valor, no permitiré que me consuma. La manera en que Julie y Edward cayeron fue sumamente delicada. Se convirtió en un evento de interés general, un relato que capturó la atención en los periódicos sensacionalistas y en los programas de noticias nocturnos. Me he encargado de verificarlo. Sus vidas quedaron destrozadas. Han perdido todo lo que habían edificado, todo lo que lamentablemente habían adquirido. La venganza no se trataba de una idea simple. No era cuestión de causar sufrimiento por el mero hecho de causarlo. Se buscaba garantizar que asumieran las consecuencias de sus actos y que pagaran el precio correspondiente por lo que habían hecho. Mi objetivo era reconstruir mi vida, paso a paso, y hallar tranquilidad en la serena determinación que me caracteriza. El recuerdo del beso al despedirnos se convirtió en una triste memoria, una marca en mi espíritu. Sin embargo, hasta las marcas se borran con el paso del tiempo y comencé a sanar.